Buenos días o buenas noches según el lugar del mundo donde os encontréis. Hoy tenemos un programa muy especial. En primer lugar tenemos a un invitado de lujo que es Javier Villacorta, director del diario El Diestro. El Diestro es uno de los periódicos más cañeros de España y más críticos con todo lo que está ocurriendo. Para mí es un placer colaborar con este periódico porque dice verdades como templos y no te censura, que no es como otros. Y después tenemos también la asistencia de María Montero. María Montero vive actualmente en Santa Cruz de Tenerife y es una de las fuentes más importantes de los casos de corrupción de Pedro Sánchez por su labor de periodismo de investigación. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal, Ángel, María? Buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, aprovecho para hacer este programa dada la situación que tenemos actualmente en España, que en sí es como, para decir suavemente, absolutamente desastrosa, porque llevamos meses de escándalos que son más que evidentes, ¿no? Casos que estamos denunciando Javier y yo en El Diestro desde hace muchísimo tiempo y que requieren de una investigación mucho más a fondo. Entonces, para todos los espectadores del Diestro y aquellas personas que vean este programa, vamos a darle más paja y que sepan exactamente de qué cosa estamos hablando. Tanto Javier como tú te podemos hacer toda clase de preguntas. Javier, me puedes interrumpir en cualquier momento y hacer las preguntas a María que consideres oportunas para el diario El Diestro. De acuerdo. Porque en este caso los dos somos presentadores y ella va a ser nuestra entrevistada y también ella puede participar, obviamente. La primera cuestión que me parece interesante es lo que ha ocurrido en Canarias con el caso de las mascarillas. Un tema del que no se ha hablado mucho, que se ha pasado un poquito como por encima, como que se han pisado huevos encima de este escándalo, pero me quisiera que tú nos informaras, porque tú has investigado y has sido testigo de lo que ha pasado en Canarias. Cuéntanos. Sí, realmente esta investigación, llevamos 3 años con ella en el cierre digital. Fuimos de los pioneros, de los medios pioneros en España en destapar esos pelotazos que se dieron a través de adjudicaciones millonarias a empresas que no eran del sector sanitario y que se vendieron, se adquirieron por parte, en este caso hablaríamos del Gobierno de Canarias, material sanitario el triple, cuatriple de su precio. En una investigación, efectivamente periodística, como decías, pues empecé a descargarme todas las licitaciones públicas del portal de contratación del Estado, empresa por empresa a través del registro mercantil, que también es público, lo que era también los materiales, ¿no? Cuánto costaban realmente, y bueno, pues me di cuenta que habían cosas que no encajaban, empezamos a destaparlo y lo publicamos a principio del año 2022 en formato de denuncia, no de investigación periodística, sino ya de denuncia directamente ante instituciones como la Fiscalía General del Estado, Fiscalía Europea, Tribunal de Cuentas, UD de la Policía Nacional, Guardia Civil, es decir, acudimos a todas las instancias posibles para poner en conocimiento pues, toda esta serie de correlaciones que estábamos viendo entre la contratación de Servicio Canario Salud, en este caso, siendo Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias en ese momento, que ahora está en la actual de política territorial. Esto es. Y que además es una de las grandes claves realmente del gobierno de Pedro Sánchez. Si lo actualizamos, esta información que estoy contando, realmente es uno de los ministros más importantes de este gobierno. Desde fuentes del Partido Socialista me cuentan que si cayera realmente este ministro, porque hay varias investigaciones abiertas en base a sus contrataciones millonarias, tanto el caso Coldo, es una de las partes abiertas a la Audiencia Nacional por la empresa Solución y Apoyo a Gestiones de empresa, otra parte que tiene abierta en relación a unas adjudicaciones millonarias también a una empresa investigada en el juzgado número 5 de instrucción de Las Palmas. En este caso hablamos de la empresa Danco Service y Tanoja, que es de un empresario libanés afincado en Madrid. Y por otra parte tenemos un caso que habréis visto muchas veces, que es el caso de unas mascarillas 3M, en este caso, por 4 millones de euros
también adjudicadas a una empresa de coches que nunca fueron entregadas al Servicio de Canarias de Salud, pero que destapamos una imagen que da la vuelta al mundo del expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, actual ministro, como decía, sentado en un almuerzo en una marisquería de Fuerteventura, pues con lo que es un familiar de este empresario de coches imputado por la Fiscalía Europea, pues en una marisquería con su cuñado, hablando y con el propio asesor fiscal. Es decir, tenemos a Torres en tres escenarios. Uno, esta empresa de coches, como decía, en una marisquería con el asesor fiscal y el cuñado de un imputado por la Fiscalía Europea. Otro empresario libanés que está investigado también por las mentiras o las comisiones que cobraron millonarias de estas adjudicaciones a sus empresas afincadas en Madrid. Y por otra parte, el famoso caso Coldo de la Audiencia Nacional. Es decir, tenemos, como estáis viendo, varias ramificaciones abiertas y pendientes de las diferentes instrucciones judiciales, y si en algún momento Torres va a ser citado como testigo, como investigado, porque ha sido denunciado ante la propia Fiscalía Europea por los hechos que os estoy aquí contando. Javier, Parece ¿alguna que pregunta para él? sí, parece que lo de las mascarillas ha sido el negocio del siglo, porque recuerdo que también denunció en artículos otro colaborador del Diestro, Ramiro Grau Morancho, denunció los que estaba sucediendo en Aragón con las mascarillas, con Ábalos como protagonista. Ábalos recuerdo que se querelló contra Ramiro, Ramiro le ha ganado, pero parece que lo de las mascarillas ha sido el auténtico chollo que han encontrado estos para forrarse. Yo recuerdo también, y perdona María, que yo mirando cuando en pleno confinamiento y tal, cuando miraba el BOE, las adjudicaciones, flipaba con las empresas que recibían adjudicaciones sanitarias. Así es, de hecho con Ramiro Gramos colabora muchísimo, fuimos también de los pocos medios, ¿no?, como vosotros, que le dimos voz en ese momento. De hecho, las investigaciones de Ramiro Grau y las nuestras iban de la mano. Él efectivamente descubre las adjudicaciones millonarias a la empresa Soluciones y Gestión de Apoyo, efectivamente ubicada en Zaragoza, y nosotros descubrimos esas adjudicaciones a la misma empresa obtenidas a través del Gobierno de Canarias. Por tanto, éramos, digamos, compañeros de viaje, ¿no?, en este tema. De hecho, Ramiro Grau está citado en el Senado, en la Comisión de Investigación del Senado, como compareciente, y nosotros pues estamos pendientes si nos llaman o no. Lo que sí es cierto que todo este trabajo de investigación al menos ve la luz. Javier, que es muy importante, como periodista lo sabes, las comisiones nos están citando, y al menos tanto el esfuerzo de Ramiro Grau como el vuestro como el nuestro, pues por lo menos ha llegado a algún puerto, ¿no? Que muchas veces decimos, bueno, y todo esto, este esfuerzo periodístico, bueno, pues por lo menos están ahí estas informaciones, ¿no?, que hemos destapado los periodistas y gente valiente como Ramiro Grau sobre la mesa, y vamos a ver qué pasa. Yo creo que esto no ha hecho más que empezar, porque la justicia, como sabéis, es lenta, pero bueno, está lanzando un montón de conexiones del caso Coldo y las ramificaciones, y que hay varias instancias judiciales abiertas en Europa y en España, y que esto todavía es una carrera de fondo, ¿eh? Yo creo que todavía nos queda mucho caso mascarillas por delante. Pues sí, de todas formas a mí me duele, o sea, el tema de las mascarillas es doloroso porque es económico, pero a mí me duele mucho más el tema de los brebajes que ha sido para mucha gente, le ha supuesto perder su vida o su salud como mínimo. O sea, la pena, María, es que en España la gente parece darle más importancia al asunto económico que al asunto sanitario, y el daño que se ha hecho a mucha gente con los brebajes ha sido tremendo. Esa es la pena. Sí, y sobre todo hay otro aspecto, María, que a mí me llama la atención. Por ejemplo, tú estás hablando de una persona que es el masón del gobierno y que es un ministro. Esto significa que si, por ejemplo, es imputado, lo va a ver el Tribunal Supremo, y automáticamente va a ser el Congreso de Diputados el que decida si va a ser juzgado o no. Porque este problema no solamente está con relación al caso Coldo, también está con relación al caso de Begoña. Porque tenemos ahora mismo a Pedro Sánchez, que está siendo declarado testigo. Ya sabemos que no ha declarado el día de hoy porque no le ha dado la gana, y todavía se ha marcado el lujazo de denunciar al juez Peinado, ¿no? Creo que no sé, por prohibirle declarar por escrito, ¿no? Querellarse, se ha querellado contra él. Se ha querellado contra él. A través de la Abogacía del Estado. Se ha querellado como, perdona que te interrumpa, se ha querellado como presidente del gobierno utilizando la Abogacía del Estado,
y en la querella la abogacía del Estado poniéndose la venda antes de la herida, porque realmente está hablando en unos términos la abogacía del Estado en esa querella que realmente no han sucedido, porque Pedro Sánchez de momento, en el momento de presentar la querella, es testigo, no está imputado de nada y mucho menos como presidente del gobierno. No sé si es una torpeza o es que a estos les da igual todo. Yo no sé, María, si tienes más información sobre eso. Pues yo me estoy estudiando la querella a lo largo de estas horas, que es la noticia del día, ¿no? O al menos de los últimos acontecimientos. Y realmente, honestamente, como sabéis, soy licenciada en Derecho, yo no creo que tenga recorrido. ¿Por qué? Pues porque el juez Peinado está en fase de instrucción de diligencias previas. Y en unas diligencias previas que estás pidiendo testificales, providencias de citaciones, de averiguación, no se puede prevaricar. Es decir, ¿qué injusticia hay en citar testigos, en llamar a declarar a gente que forma parte de la Universidad Complutense, de empresarios que han tenido adjudicaciones importantes, ¿no? que han reconocido ya en sede judicial que se han reunido en la Moncloa tanto con Begoña Gómez como con el presidente del Gobierno, que de hecho la Fiscalía Europea ha abierto una investigación también sobre adjudicaciones a empresas de Barrabés. De hecho, nosotros destapamos una información también interesante y es las adjudicaciones también millonarias que Barrabés ha recibido por parte de la Comunidad Valenciana, siendo presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y cartas de recomendación, en este caso por parte de Correos, cuando Ábalos era ministro de Transportes y Fomento. O sea que es una larga historia y yo creo que el juez Peinado está, bueno, en la punta del iceberg. Que luego el caso, yo siempre he dicho que el juez Peinado se acaba archivando la causa de Begoña Gómez, tiene que hacer un auto de archivo o sobreseimiento libre, muy bien fundamentado, con todas las periciales y pruebas que está pidiendo, o si da el paso y persisten las imputaciones, tiene que hacer una acusación muy bien fundamentada, y yo creo que él está haciendo todo lo posible para llevar a cabo la instrucción de manera correcta. Que el presidente del Gobierno se quiere quedar contra él en base a una presunta prevaricación a través de la abogacía del Estado, quizá no era el momento, ¿no? Porque hay que también acusar a un juez exactamente en qué prevarica. Ellos se basan en 3 providencias emitidas por el juzgado número 41 de instrucción de Madrid, como sabéis. Una de ellas, además, le emitió un juez sustituto, que se está pidiendo también las diligencias de la querella Pedro Sánchez contra el juez Peinado, que se averigüe si este juez suscribe esa providencia, si fue de motu propio o si también tiene que ver con el juez Peinado. Y bueno, esto es lo que están pidiendo, simplemente analizar providencias, que se remitan al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que se vea, ¿no?, si ha habido una posible prevaricación. En fase de instrucción, a mí me cuesta ver una prevaricación, pero bueno, aquí puede pasar cualquier cosa. Yo soy una jurista humilde y no soy juez ni fiscal para emitir un juicio de valor. Digo lo que a priori me da la sensación, ¿no? Pero, María, ¿no crees que para el juez Peinado ahora mismo quitarse un marrón de encima, pero un marrón de los gordos, sería imputar a Sánchez? Porque el asunto pasaría al Supremo, ¿no? Claro, estás efectivamente, como estás diciendo muy bien, ¿qué sucede si el juez Peinado eleva la causa al Supremo, puesto que el presidente del Gobierno y cualquier ministro o diputado nacional están aforados? Aforado no significa que tengan más privilegios, que a veces los ciudadanos confunden esto. Aforado significa que tiene una condición de cargo público y eso se llama aforamiento. Esto sucedería si el juez toma esta decisión, efectivamente, de imputar a Pedro Sánchez. Esto pasaría a la Cámara Parlamentaria, donde tendrían que desaforarlo, un suplicatorio, donde tendría que ser aprobado por la mayoría de la Cámara, con lo cual lo veo difícil que Claro. este suplicatorio tenga recorrido, y ahí el Tribunal Supremo tendría vía libre para investigar al presidente, que es lo mismo que decía Ángel al principio. Si el ministro Torres acabara siendo citado, investigado, imputado o como fuera, también pasaría por el mismo trámite que Pedro Sánchez. ¿Y qué puede ser el estudio, por ejemplo, alguno de los socios de Pedro Sánchez decida oponerse, tipo, como hablábamos el otro día, por ejemplo, el PNV, Partido Nacionalista Vasco, o Junts per Cat? ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué ocurriría en esa situación?
Pues ahí lo tiene un poco difícil. A mí fuentes cercanas al PNV me dicen, y con perdón de la palabra, que están muy cabreados con el gobierno de Sánchez. Es que el PNV está como fuera de pez en el agua porque es un partido más conservador y estará deseando cualquier circunstancia para volver un poco más a lo que es su postura habitual, que es ser más conservador y no estar cerca de las izquierdas. Y de hecho le ha pasado factura en las últimas elecciones autonómicas, ¿no? Como hemos visto todos. Y HB pues le ha pasado por la izquierda, mejor dicho, ¿no? Esto puede ocurrir, Ángel. Yo creo que las quinielas en el arco parlamentario puede sumar una moción de censura en este momento, precisamente, como estás diciendo muy bien, con el apoyo del PNV, de Coalición Canaria, de Navarra, de ciertos partidos que están ahí como, bueno, viendo a los toros de la barrera. Puede pasar cualquier cosa. Ahora, yo creo que Pedro Sánchez no va a dimitir, que va a articular políticamente, hablando, todo lo que esté en su mano para mantenerse en el cargo, y más cuando no solamente su esposa Begoña Gómez, sino su propio hermano David Sánchez está también siendo investigado por el juzgado número 3 de Badajoz por presunto delito fiscal, por lo que tiene que ver también con la Diputación de Badajoz y el presidente de la Diputación de Badajoz, que también ha sido denunciado en base a esa plaza que se le dio al hermano de Pedro Sánchez y que también está siendo investigada por la UCO de la Guardia Civil. Ojo, que aquí tenemos también otro caso abierto. Y que yo sepa, Sí, ha estado también investigada la familia de sí, continúa. Sánchez, los padres, con lo de Play. ¿Cómo se llama la empresa? Playdol, creo recordar. Play Store. Sí, Sí, sí. algo así, algo así. En fin, Sí, es un pieza. sí, esta empresa Playboy, que realmente los administradores y apoderados son los padres de Pedro Sánchez, el padre y la madre aparecen porque nosotros hacemos también el registro mercantil que es público sobre esta empresa y vimos que los dos tenían cargo en esta Playboy, se llama. Bueno, en ese momento se montó mucho revuelo en el Congreso de los Diputados, incluso se hicieron preguntas parlamentarias y el Partido Popular y Vox hicieron hincapié, ¿no?, en esa posible correlación con una empresa que tenía un nombre parecido, era Playboy también, no recuerdo exactamente ya el nombre, era más largo. Se vio que no había una relación directa, por lo tanto no se pudo establecer la relación entre el segundo Playboy, un nombre más largo, con esas adjudicaciones públicas, y la primera empresa en manos de los padres de Pedro Sánchez, y eso quedó en nada. Pero sí que es cierto que eso trajo muchos titulares en su día de prensa y preguntas parlamentarias. Ya salió Pedro Sánchez a decir que la empresa de sus padres no tenía relación con la segunda empresa de un nombre similar, a Playboy Plásticos, algo así, si mal no recuerdo, y ahí quedó en el aire. Ya. Yo lo que me pregunto es cómo pueden poner el mismo nombre de una empresa que ya existe. Esa es mi pregunta, pero bueno, porque ya sabes que para abrir una sociedad lo primero que tienes que hacer es elegir, si no recuerdo mal, 3 nombres para que en el registro vean si se pueden usar. Es más, si es un nombre similar al de una empresa existente, a ver, tú imagínate que uno es Playball o Playdoll y el otro es Playball o Play lo que sea. Pues normalmente no te dan el nombre de esa empresa. Es curioso, es curioso. Así es, de hecho es una de las cosas también chocantes un poco en el caso de Begoña Gómez, volviendo al caso también mediático, y es que ella a principio del año 2020, en marzo, si mal no recuerdo, cuando empieza la pandemia, solicita al Ministerio de Industria registrar su nombre, una marca que es la de Transformación Social Competitiva, que a su vez es el nombre de su propio máster y cátedra en la Universidad Complutense. El Ministerio de Industria, Marcas, ¿no?, y Patentes la contesta a final del 2020, octubre, noviembre, por ahí, y le da la concesión de esta marca, efectivamente, y lo registra su nombre. Y es después cuando empieza a tener reuniones a final del año 2020, comienzo del 2021, con los miembros de la Complutense para crear esa famosa cátedra extraordinaria que era su objeto de investigación. De hecho, en el 2021, los miembros de la Complutense han dicho que no sabían que esta marca la había registrado ya previamente a su nombre, antes de crear esa cátedra extraordinaria con el mismo nombre en la Complutense. Y posteriormente, en lo que es de marzo a junio del 2021, Begoña Gómez se va reuniendo con diferentes miembros, un equipo de profesores de la Complutense, solo que no llegan a un acuerdo para la creación y diseño de esa
esa plataforma, ese famoso software que ella quería ofrecer a las empresas que se apuntaran a su máster para captar fondos. Esta era la idea del máster de Begoña Gómez. Con lo cual externaliza, pide ayuda a empresas de fuera, que son las facturas famosas de la Complutense, que hemos publicado en la Cierre Digital hace unas horas, donde se ve que Begoña Gómez, de 3 facturas emitidas para su cátedra o máster, firmó dos sin tener competencia para ello, porque ya no es un miembro, un funcionario público de la Universidad Complutense. En todo caso, dirige una cátedra extraordinaria. Por eso el tema del software, del recorrido de la plataforma, de la web, de lo que está pasando ahí, pues es una de las cosas que tiene abierta en línea de investigación Ojo Peinado. Decía, perdón Ángel, una pregunta. Decía un tío mío que el que tiene una funeraria trabaja con muertos. Siempre decía, el que tiene una funeraria trabaja con muertos. Y yo pregunto, Begoña Gómez, que viene de una familia que tiene unos negocios como los que tiene, ¿trabaja con muertos también? Es decir, pues no son unos negocios muy al uso, no son unos negocios habituales. A mí, como empresario, pues creo que el último negocio que se me pasaría por la cabeza sería un negocio relacionado con el tipo de negocio que tenía su padre. Es decir, para que tú tengas un negocio de ese tipo, ostras, en la cabeza tienes que tener cosas raras, ¿eh? Entonces, ¿de casta le ven al galgo, María? Parece ser, según me cuentan fuentes cercanas a las saunas gay del padre de Begoña, que conocieron esas saunas en su día, que le llegó el negocio, pero quizá a través de incluso, vamos a decir presuntamente, porque no tengo la prueba, se comenta que le llegaron a través de incluso de subastas judiciales o de ese tipo de manera, ¿no? Eso no lo tenemos contrastado, es algo que he oído a comentar a fuentes cercanas a las saunas gays. Lo que sí que es cierto, me llama poderosamente la atención, que esto ha salido ya en diferentes también medios aquí en España, es que en esa época de las saunas gays, donde efectivamente el padre es el empresario, el motor, ¿no?, empresarial de estos negocios en pleno centro de Madrid, que además había varias saunas en zonas céntricas madrileñas, acudían pues el propio excomisario, comisario jubilado Villarejo, con policías de su entorno, y parece ser que en esa época podía haber grabaciones, fotos, en fin. De ahí yo creo que también ahí pasaron cosas, o pudieron pasar cosas y bueno, ahí hay información sensible por lo menos, ¿no? Eso es lo que se comenta, ¿eh? Yo tampoco estaba ahí, no puedo acreditarlo, pero sí que es cierto que lo he ido viendo, ¿no?, en diferentes medios de comunicación. O sea que esta historia yo creo que empieza muchos años antes del caso Begoña. Serían como los MK Ultra estos dos, Begoña y Pedro, preparados desde hace décadas. Perdón, Ángel, que te he vuelto a interrumpir. Sí, no te preocupes, Javier, luego sigue comentando. Me comentabas hace un rato que hay datos tuyos que han obviado en diversas fuentes periodísticas españolas. ¿Qué datos son los que han obviado o no han publicado? Bueno, pues fíjate que nos ha pasado en diferentes ocasiones. Mira, con el caso de las mascarillas, que seguimos trabajando muchísimo, y de hecho este mes hemos destapado unas cuantas cosas. Por cierto, voy a abrir un pequeño paréntesis para contestarte, o bueno, mejor contesto a esto y cuento un par de cosas muy interesantes que hemos destapado ahora en julio. Bueno, para nosotros, como periodistas de investigación, es un poco triste que con el caso, por ejemplo, de las mascarillas, que pues, trabajamos un montón, ya lo sabéis, con casos de temas migratorios, escándalos, de casos de ONGs que han sido ya judicializados, con temas de presunta corrupción, vamos a decir, con fondos públicos atribuidos a ONGs, adjudicados a ONGs aquí en Canarias, con temas de maltrato de menores. O sea, hemos publicado muchísimas cosas de inmigración, de corrupción, del caso de las mascarillas, del caso de Begoña. Y no solamente es que nos plagien o nos copien, es que ni nos citan, ¿no? Entonces, eso te lo comentaba a micrófono cerrado, porque no dejo de sorprenderme de cómo estamos en España y los medios, y también el nivel de desinformación también que hay, desinformación consciente, y echo de menos que los periodistas nos cuidemos más entre nosotros. Sí, esto también nos ha pasado en muchísimas ocasiones, y llega un momento y dices, bueno, no nos citan, nos copian, o bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Es que no podemos hacer otra cosa. Javier, ¿alguna pregunta?
No, simplemente que eso es lo habitual últimamente. Y ya sabes, María. De todas formas, bastante es que no te cogen el artículo y te lo rehacen con inteligencia artificial, que así están funcionando bastante. Es una verdadera tristeza, sobre todo el ver la actitud de la... Es que, perdóname, pero no puedo evitar utilizar calificativos de la basurienta prensa española, de los podridos partidos políticos en España, ver la actitud que tienen ahora con lo que está sucediendo en Venezuela, que tienen el cuajo, el santísimo cuajo de pedir a las actas electorales de Venezuela. Oye, lo que está muy bien. Pero estaría muy bien si esos mismos sinvergüenzas que están pidiendo las actas electorales de Venezuela lo hicieran en España, porque en España ha habido infinidad de denuncias ya, eso ya es algo que no puede tapar nadie, en la que se nos dice que se nos dan los resultados de Indra y que ni siquiera se miran las actas electorales. Y tenemos que aguantar entre ayer y hoy que se rasgan las vestiduras el PP, el PSOE no, el PP, la prensa, el ABC, el Mundo, no sé qué, pidiendo las actas electorales de Venezuela. Pero ¿cómo pueden ser tan sinvergüenzas y tan caraduras? Esa es mi pregunta. No sé, es algo que me tiene asombrado. Y esta información también que estás contando muy bien la maneja Gabriel Araujo, un compañero que tengo que es perito judicial informático en Conozco a Distrito Gabriel. TV. Gabriel, sí, Gabriel hace un trabajo espectacular, y está defendiendo justamente lo que estás diciendo ahora, ¿no? Que tenemos que mirar afuera cuando aquí tenemos irregularidades que él mismo denunció en su programa en Distrito TV. De hecho, por ejemplo, papeletas en Canarias, que a eso sí que me toca de cerca, de Coalición Canaria, que no mencionaba la Coalición Europea. Luego pues nos comentaron, bueno, que era legal y tal, pero mucha gente pensó que votaba una cosa y realmente vota la Coalición Canaria y votar al PNV en las elecciones europeas, ¿no? Ahí han pasado muchísimas cosas, ¿no? En fin, un descaro. Ahora vamos a solucionar los asuntos de Venezuela, ¿te das cuenta? Es así, en esto se está convirtiendo este país, en esto. Yo os Gracias voy a a dar la un prensa. Me llama mucho la atención, perdona Javier que te interrumpa. Me llama mucho la atención que, por ejemplo, el Partido Socialista esté ahora mismo mirando como de perfil el asunto y no decide. Oye, ¿no será porque en Venezuela la gente se está hartando y está en estado de desobediencia frente al Estado y temen que en España reaccione de la misma forma? Claro, y de hecho, por ejemplo, Tenerife, donde vivo, es el sitio de España donde más venezolano emigrado hay por metro cuadrado y cubano. Somos el sitio de España favorito para los emigrantes de estos dos países que acabo de citar, que ya sabéis el régimen político que tienen, ¿no? Y efectivamente nos cuentan todas las desgracias que viven allí con el régimen de Maduro. O sea, que es que nos lo dicen los venezolanos que tengo aquí de vecinos, ¿no? Y asociaciones también aquí constituidas en defensa de la libertad de su pueblo, ¿no? Y nos cuentan tropelías muchísimas y el estado de miedo y de terror con el que vivían en Venezuela en concreto, y por eso tuvieron que emigrar a España, en concreto a Tenerife, ¿no? Por la ascendencia que tenemos con las Islas Canarias, igual que en Cuba. La gente emigrada cubana o venezolana aquí en Canarias tiene miedo de hablar en público o de que los entrevistemos para no ser señalados por el régimen por parte de estos dos países. O sea que se sienten seguidos, observados, espiados cuando han emigrado ya, ¿no? Y por otra parte, lo que estáis diciendo pues es una auténtica vergüenza. No es la primera que se denuncian irregularidades en las elecciones a Venezuela. Fijaos la cantidad de colas que había, las encuestas previas que daban un vuelco electoral, pero como ya pasa en otras ocasiones, ¿no? Y por mucho observador internacional que haya, que nosotros, ¿verdad, Ángel? Hemos vivido, y tú vives en Sudamérica y conocemos países hace mucho tiempo, yo siempre he dicho que en Sudamérica la corrupción es algo grande. En España yo lo veo más como ladrones de guante blanco, pequeños, siempre he dicho esto, ¿no? Y controlar el tema del chavismo en Venezuela es muy complicado porque hay muchos intereses creados a nivel internacional con el petróleo, con la posición geoestratégica, geopolítica de Venezuela, y eso es muy complicado de dar la vuelta. Eso es muy difícil. Yo, sinceramente, me gustaría dar un mensaje de más esperanzas para el pueblo venezolano y para un giro político que hace tanto tiempo desean, pero lo veo un poco complicado, la verdad. Perdona, María, tú no, porque yo lo estoy viendo así, ojo, porque llevan produciéndose pucherazos electorales descarados en Venezuela desde hace muchos, muchos años, igual que aquí en España. Pero tú no crees que esto está pasando un poquito como las famosas primaveras árabes, que estaba metido Soros por detrás
y que ahora es como si Maduro, por el motivo que sea, lo desconozco, porque ya no pasa la coca en buen estado, no sé, por el motivo que sea, ya no les interesa y ya no les encaja, y entonces van a cambiar el monigote, porque me llamó la atención ayer, por ejemplo, ver aparecer al presidente de Chile, Gabriel Boric se llama, creo, Boric, criticando a Maduro y diciendo que no había habido limpieza electoral. Me llamó la atención que Pedro Sánchez no saliera enseguida aquí en España a decir enhorabuena Maduro y tal, y me ha llamado la atención que haya sido generalizado precisamente en el lado globalista del mundo y precisamente poco después de que Maduro en junio anunciara la unión y una serie de acuerdos con los países BRICS. ¿No te parece que podemos estar asistiendo en Venezuela a una primavera árabe? Totalmente, de hecho lo pensé también viendo las imágenes de Maduro e incluso yo le hace también con esa retirada que es que no cabía de otra manera de Biden también, yo creo que está todo conectado, pienso exactamente lo mismo que tú, que le habrán dicho a Maduro, bueno, vamos a sacarte, te exhibimos una vez más en las elecciones, una figura conocida, ¿no? Ya sabes que la gente también dice muchas veces voy a votar lo malo conocido, ¿no? Que eso es muy venezolano, ¿eh? Y muy canario también, muchas veces, mucha gente de Canarias también me lo dice, bueno, voto lo malo conocido, ¿no? Y tal, o sea, Sí, así no está, ¿no? Hombre, las últimas elecciones europeas ganaron aquí los socialistas en Canarias, ¿eh? Y mira que hemos ya, destapado cosas, temas ya. judicializados. Te digo que Canarias y Venezuela vamos un poco ahí de la mano y también con Cuba, pero estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que la sorpresa puede ser efectivamente cambiar la figura pública y poner a otro que sirva estos intereses, efectivamente, muy bien que estás describiendo, en la sombra y ya está. Yo creo que presidente de Venezuela no existe realmente. Lo que son lobbies detrás con unos intereses económicos increíbles y de esto Ángel también sabe mucho, que vive en Perú, y así se mueve Sudamérica, no hay otra. De hecho, tenemos también el tema del compadreo, ¿no? Es una palabra muy canaria que ha habido con las FARC, con la frontera entre Venezuela y Colombia. Es que hay muchas cosas que vienen de atrás y eso no es tan difícil de cambiar. O sea, no es tan Ya. fácil de cambiar, perdón. Pero estoy Hay, completamente de acuerdo contigo. hay un dato interesante. Tú sabes que Chávez ha felicitado a varios países por aceptar por ser el presidente electo. Por ejemplo, está China, está Nicaragua, está Guinea, ¿no? Y entre ellos menciona España, porque Yolanda Díaz ha hecho unas declaraciones donde reconoce los resultados electorales, ¿no? Esto es de chiste, ¿no? No sé si Eso lo he Javier visto tiene... ya. Sí, lo he visto esta mañana, sí, que había Y el tuit reconocido. lo ha borrado Maduro pensando que era comunicación oficial y luego lo ha borrado, para que veáis el nivel. Bueno, Maduro no la borra, que él no maneja el Twitter, no tiene tiempo para eso, ahora ha sido su jefe de prensa. Sí, me parece escandaloso. Y también me parece escandaloso las declaraciones de Yolanda, pero bueno, Yolanda es que no puntúa nada en el gobierno de España. Ella es de las personas que sumar, nunca mejor dicho, no le queda otra, los 3 años, o bueno, si adelanto elecciones generales, que yo creo que es la pregunta del millón que nos hacemos muchos españoles, ¿qué va a pasar si se adelantarán las elecciones? Yo auguro que es muy difícil que haya adelanto electoral porque Pedro Sánchez no va a soltar la presidencia y bueno, y todos los que tiene con los pactos como Cataluña, que estamos viendo también ese acuerdo con Cataluña, va a ser muy difícil que haya un cambio en España. Yo lo digo con tristeza, pero Bueno, lo veo difícil. es que yo creo, María, que el pucherazo electoral del año pasado es precisamente Sumar. Sumar se lo inventaron meses antes de las elecciones, vendieron la moto en toda la prensa con que como que Yolanda Díaz era la gran esperanza blanca en España, de la izquierda, quiero decir, y ahí vino el pucherazo electoral, porque lo que no era vendible es que votara más gente a Sánchez. Bueno, pues metemos a esta nariguda en la ecuación, decimos que la gente está loca con Sumar y ahora mismo no es vendible. ¿Qué le pasa a Sánchez ahora mismo? Que ahora mismo no tiene, yo creo, para convocar unas elecciones no tiene un plan B a nivel pucherazo, me refiero, creíble. No es creíble que el PSOE gane unas elecciones y necesita un Sumar o un Podemos o un llámalo Pepe que cuele como que diciendo, uff, ha venido y ha arrasado y se ha liado conmigo. Yo creo que esa es la situación real. Cambio de tercio, Tal María, cual. cómo andáis, disculpa, cómo andáis con el tema de la inmigración de los llamados MENAS? Creo que estáis ahí sobrados, ¿no?
Pues eso es uno de los temazos que además os iba a contar ahora, pues qué sucede en el verano con Canarias, que como el clima está mejor y tenemos el Atlántico, el océano Atlántico, ¿no? En medio entre la costa africana y nosotros, en verano es más fácil que las pateras lleguen porque hay mejor climatología. Entonces siempre hay mayor afluencia de inmigración ilegal en verano que en invierno. Eso es un punto que ya sabemos y que está súper testado y calculado, ahora que no diga el gobierno que no sabe nada de esto. Por otra parte, las mafias realmente que trafican con personas están en origen, están en África, y yo no entiendo el fracaso de política internacional del gobierno de Pedro Sánchez, que no ha conseguido resolver este conflicto. Se puede inmigrar a un país, pero legalmente, como hacemos los españoles cuando nos cambiamos de país. Entonces, el gran negocio está con las ONGs. Nosotros, como os decía, hemos destapado un caso de una ONG que se llama Respuesta Social Siglo XXI, que se ha judicializado, tanto la parte económica, de gestión económica de fondos públicos de esa ONG, que recibió varios millones de euros por parte del gobierno de Ángel Víctor Torres, y por otra parte también hay una parte penal que llevó la Guardia Civil aquí de investigación por presunto, precisamente, maltrato a menas, y ahí hubo muchísimas cosas y monitores de esta ONG imputados. Eso es una parte. Otra parte que hemos destapado hace poco, que esto lo he remitido al Senado español y al Parlamento de Canarias, a comisiones de investigación del caso Mascarillas. Fijaos cómo está el tema de los socialistas aquí, que era consejera del Gobierno de Canarias de Sanidad, y la cesan cuando en marzo, por ahí, cuando arranca la pandemia. Teresa Cruz declaró en el Senado que Conrado Mínguez, que era el director del Servicio Canario de Salud, imputado por la Fiscalía Europea, era un conseguidor. Bien. Resulta que su marido o exmarido, yo desconozco la relación personal que existe en este momento entre ellos, pero sí que tienen familia en común, crea una empresa de la nada en el 2021. Y en medio año, de septiembre-octubre de 2021 a marzo de 2022, con esta empresa de coches, además, le adjudica al gobierno de Canarias el mismo Conrado Domínguez, que su mujer o exmujer llamó conseguidor en la comisión del Senado, $500.000 para alojar a inmigrantes en cuarentena. Esto es lo que tenemos en Canarias, esto es lo que tenemos en el gobierno socialista, y esto es lo que está amparando un ministro, Torres, al lado de Pedro Sánchez. Como podéis ver, lo que tiene que ver con inmigrantes, inmigración ilegal, cuarentenas, COVID, menas, se ha convertido en un auténtico reguero de millones de euros por parte del gobierno de Canarias a este tipo de instituciones o empresas creadas ad hoc para funciones que no tienen nada que ver con el acogimiento a personas, ¿no?, que llegan en esas condiciones. También es cierto que llegan deshidratados, que llegan con enfermedades, con sarna, llegan en mal estado. Eso también hay que contar la verdad, hay que ser honestos. Yo he hablado con la Cofradía de Pescadores de Arguineguín, he estado muchas veces allí, con instituciones, con asociaciones que trabajan bien, con alcaldes. Y también hay que contar la verdad, ¿no? Y los que dan la cara es la Policía Nacional, que tiene la comisión, que tiene la competencia, de extranjería, y que están totalmente desbordados en Canarias. Hay que ver las dos partes. Hay una parte humanitaria, cierto, somos personas humanas que no dejaríamos morir a un hijo, a un padre o una madre. Evidentemente, es que eso no está en discusión. Lo que está en discusión es la mala praxis de este gobierno, que permite que no llega no para los pies, ¿no?, al gobierno de Marruecos con las mafias que hay de tráfico de personas. Y que, ojo, que trayecto por patera, cada inmigrante ilegal paga unos 2.000 euros por estos trayectos que estamos viendo cada vez más a menudo o a diario prácticamente a las Islas Canarias. Y si en una patera acaban unas 70 personas con un cayuco, fijaos, 70 personas por 2.000 euros, 140.000 euros por trayecto. O sea, como veis, es un auténtico negocio. Bueno, Sí. yo te diría ante eso, María, que yo una vez me quedé dormido en una playa de Cullera, 1 hora y pico, y cuando me desperté, porque me dormía al sol, podría haber parecido un inmigrante ilegal recién llegado en patera, porque no me podía ni poner de pie. ¿Con esto qué quiero decir? Que lógicamente las lanzaderas que les mandan hacia Canarias, y les dejan a, no sé, se miden millas náuticas, no sé la milla náutica cuánto es, pero 10 millas náuticas o lo que sea, y tú estás metido en esa patera, esas 10 millas náuticas, que comparado con el trayecto total no es tan grande la distancia, pues lógicamente sí que te vas a encontrar pero no dudando que pueda haber casos en los que efectivamente sea una verdadera inmigración real de gente que lo está pasando mal y que busca un mundo mejor,
Sorprendentemente, gente que lo pasa mal, que nunca son mujeres y niños, o casi nunca son mujeres y niños, ni ancianos, sino siempre jóvenes en edad militar, yo diría, y esto no lo hago como pregunta, María, porque lo hago como siempre comentario, está saliendo información tanto en Estados Unidos y en Inglaterra como que entre la inmigración ilegal, que no es toda, están metiendo soldados de la ONU con intenciones de planificar próximas y futuras farsemias y encierros. Eso lo dejo como detalle que yo he leído en muchos sitios web americanos y británicos, que entre toda esa gente, hay gente que realmente lo necesita, puede haber niños, puede haber mujeres, y puede haber, pero veamos qué proporción. De cada 100 uno, es que ese es el tema. Entonces, no generalizando por un lado, tampoco generalicemos para el otro. Entonces, claro que hay que ayudar a la gente que lo necesita, pero en fin. Está claro. De hecho, la información que estás contando en Canarias también existe. Quiero decir que fuentes policiales nos contaron, pues se les hace un examen médico, lógicamente, ¿no? Y para determinar las edades, además la famosa medición del brazo, ¿no? Del cúbito y del radio, para saber, es muy impreciso, pero bueno, para determinar el tema de los menores también, por ejemplo, ¿no? Y efectivamente nos contaban fuentes policiales que se había visto, efectivamente, vienen jóvenes, bien formados, con tatuajes de haber pertenecido al ejército. O sea, que esto que estás diciendo es totalmente cierto, que en una patera vengan 60 hombres y 2 mujeres y 4 niños, vale, pero lo que dice, efectivamente la proporción es muy pequeña. Lo que pasa es que han ido llegando menores extranjeros no acompañados, menas, los llamados menas, y ahora pues en Canarias puede haber alrededor de unos 3.000 y 3.000 menores que al final no están aprendiendo el idioma, que algunos hemos destapado también el caso de una ONG este año también, que no iban al colegio, lo han dicho los propios niños que ya han cumplido la mayoría de edad, que no aprenden español, es decir, que vienen aquí para nada. Y lo que decías muy bien, Javier, del sueño, Canarias para ellos es paso, ya saben que vienen aquí de paso, que su objetivo es Europa, ni siquiera es España, y que nosotros estamos de paso. Entonces, por eso decía, no se puede plantear qué dinero hay esto de una manera organizada, para que no sea un drama humanitario y no sea un reguero de millones para ONGs sin ningún control ni auditorías por parte de los gobiernos, y que tengamos que estar nosotros tres, los periodistas de investigación, destapando este tipo de datos, de informaciones que el gobierno parece que no quiere saber o que no quiere controlar de ninguna manera, y que haya un esfuerzo brutal por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no paran de recoger inmigrantes, y que sí es inabarcable. O sea, imagínate una patera o 2 pateras o 3 las que lleguen a la isla de Lanzarote o el Hierro no tiene capacidad ni siquiera para alojar gente, que es una isla muy pequeña, ¿dónde metemos 200 personas de golpe? Es que eso es inasumible para las Islas Canarias. Ahora, eso sí, hay que darle a Cataluña lo que pide, pero Cataluña ha dicho que no quiere saber nada del reparto de inmigrantes ni de menas, pero a Cataluña hay que darle lo que quiera. Es ¿Sabes lo que que pasa? ¿Sabes lo que pasa, María? Que somos víctimas de la Agenda 2030, y una de las bases de la Agenda 2030, aquello del no tendrás nada y serás feliz, es acabar con la riqueza de cada zona. La riqueza de Canarias es el turismo, son las islas en sí. Y entonces, una de las formas de destrozar Canarias, al igual que en otras, puede ser la agricultura, la ganadería, etcétera. En el caso de Canarias es el turismo. Me imagino que con lo que estáis sufriendo ahora de inmigración masiva ilegal, eso repercutirá negativamente en el turismo, digo yo. eso por una parte, Javier, y por otra, que están consiguiendo movilizar a gente en contra del turismo. ¿Habéis visto algunas concentraciones? Digo, bueno, somos la industria Bueno, del turismo, de las más importantes de Europa, y ahora ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿de qué vivimos los canarios? bueno, es que entre los muchos problemas que tiene España es el grado de subnormalidad que hay y que afecta, yo creo, que a un porcentaje de la población bastante preocupante, la verdad. Y Canarias no iba a ser una excepción. O sea, ahora los canarios se quejan del turismo. Entonces, ¿en qué se queda Canarias? En los plátanos. ¿Cuántos viven de los plátanos directamente? Si para empezar, Canarias tiene la fortuna de tener un clima ideal, un paisaje ideal, una ubicación ideal para que fuera la primera comunidad autónoma de España con mucha diferencia. Una comunidad autónoma que tiene un clima como el que tiene todo el año,
O sea, en condiciones normales y sin tener una banda de criminales en los gobiernos, debería ser casi la locomotora de España y no precisamente la comunidad autónoma de España con más paro, si no me equivoco, o de las que más paro tiene. Entonces, esa es la base. Con Sí. más paro, con peor nivel educativo, con mayor absentismo escolar y, por otra parte, con una posición geopolítica y geoestratégica de las mejores del mundo, ya no digo de Europa, del mundo, y que a Marruecos obviamente le interesa muchísimo, como a Estados Unidos y como a Israel. Entonces, nosotros que vamos a ser un puerto mucho más importante, el de Las Palmas, con una serie de ampliaciones que se querían hacer, esto lo contamos en su día, pues al final no se llegó a un acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez, por cierto, por temas de telecomunicaciones, una historia un poco más larga, pero bueno, ahí ya la contamos en su día, y todo ese esfuerzo se está haciendo en el puerto de Dakhla, donde se está construyendo un megapuerto que sea realmente la puerta al norte de África y a Europa, no Las Palmas de Gran Canaria, cuando es el tercer puerto más importante de España, pues pasa a Dakhla, donde va a haber una zona de puerto militar, según me cuentan fuentes cercanas a esto, y otra parte, evidentemente, turístico, claro. Entonces, la gente empezará a ir a Dakhla y a Marruecos de vacaciones y no a Canarias. Y por otra parte, pues lo que pasa con Tarfaya, con Fuerteventura, también se quiere abrir una vía directa con Marruecos y eso también puede hacer muchísimo daño a la agricultura nuestra, porque claro, si cada vez se importan más productos de Marruecos, hablo de agricultura de Canarias, pues ¿dónde nos quedamos los canarios? Que claro, los temas fitosanitarios para África parece que no tienen tanto peso como a los europeos que pagamos los impuestos. Es decir, lo que estás diciendo, Javier, tal cual, la Agenda 2030, el embudo es muy grande, ¿no?, para unos y muy estrecho para otros. Hay dos aspectos que yo destacaría. En primer lugar, que los MENAs no son todos menores de edad, porque la orden es que ellos tienen que tirar sus documentos al mar, que no se saben quiénes son, y entonces hacerse pasar por menores. Eso por una parte. Y luego hay otro rumor que corre por ahí, no sé qué información tendrás al respecto, según el cual muchos de los magrebíes que llegan a España son expulsados de las cárceles por delitos y tienen antecedentes penales. ¿Qué de eso? Esto también es cierto. De hecho, en 2020, cuando arranca la pandemia, precisamente Marruecos cierra las fronteras con Europa, con el mundo, y empiezan a salir pateras, como veis, afluencia masiva de pateras durante todo el 2020. Ahí arranca la segunda crisis, que se llama de Cayuco, porque la primera fue 2006, 2007, 2008 hacia las Islas Canarias. Y esto, hay noticias, ¿no? Yo, por ejemplo, no las he publicado, pero sí que las he leído en algunos medios, donde efectivamente el rey de Marruecos había amnistiado, ¿no?, gente de la cárcel que había salido y que podían estar llegando en pateras a Canarias, lo cual no me sorprende que estuvieran llegando expresidiarios. A Canarias, en pateras, llega de todo, eso no se puede controlar. Que tiran fardos de droga a las aguas, que me lo han contado los pescadores del muelle de Arguineguín, es cierto. Que los motores que usan para las pateras, los cogían mafias, que esto lo destapamos nosotros, me costó muchísimo esa investigación con el cierre digital, qué pasaba con los motores, quién se los llevaba, a dónde, y que luego se volvían a revender en Mauritania. Fijaos, los motores de Arguineguín llegaban al puerto de Las Palmas, se camuflaban con motores de lavadoras, de electrodomésticos que aquí nosotros hemos tirado y que ya no los vamos a usar, iban en barcos hacia Mauritania, se revendían por 3 o 4 mil dólares, y volvían a traer los mismos motores con otros cayucos y pateras, y lo sabemos porque Salvamento Marítimo había marcado con una X estos motores y sabíamos que eran las mismas mafias utilizando los mismos motores de vuelta, pero eso sí, revendiéndolos cada que volvían a Mauritania para seguir engordando el negocio y seguir engordando a las mafias. Javier, ¿algo más? Bueno, yo por mi parte nada más. El tema de la inmigración ilegal creo tenerlo tan claro que es que podría decir incluso aquí barbaridades. Creo que es una forma más de desestabilizar a España. España en estos momentos es pieza de caza mayor y si os dais cuenta no hay flanco que no nos dejen libre. Nos hemos enterado de lo que quieren hacer ahora con los montes de Teruel, talando 2 millones de árboles para plantar placas solares. Están destrozando el sector primario. ¿Con qué intención? Con no ser un país autosuficiente. Están fastidiando a la sociedad española con lo que hablamos de la inmigración ilegal, pero también con la infección de
de los niños, de los jóvenes y tal, con todo tipo de historias y tal. Somos y tenemos a lo que sería una empresa el liquidador, pues Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tiene la función de liquidar España, que nadie piense que son equivocaciones o que comete errores o que es tonto. O sea, su función como director general de esta empresa que se llama España es liquidarla y repartirla en trocitos a quien sea. Y el mayor problema ahora mismo por eso son los españoles que están viendo cómo están, o en su mayor parte, cómo se nos está degollando como a corderos y solamente la mayoría pone el cuello, nada más. Y el problema también, Javier, que estoy de acuerdo contigo, de las placas solares también en Toledo, que también hay gente que lo está denunciando, y del agua y de los embalses en España. Yo estoy muy preocupada por el agua, sobre todo también de los... Efectivamente. Es que es todo, exactamente. Y fijaos que hace tiempo la FAO ya dijo que Canarias tenía solamente un 10% de autoconsumo propio, es decir, porque aquí efectivamente hay poca tierra para cultivo y somos dependientes un 90% los canarios de los productos que nos llegan de fuera. O sea, está demostrado que si en una semana nos llegan alimentos, productos, empezaríamos a pasar hambre en las Canarias. O sea, las Canarias, como dice Javier, a España en general y Canarias en particular, desestabilizarnos es muy fácil. Y esto se sabe y tenemos una posición privilegiada. Somos la frontera, la primera frontera con Europa somos las Canarias y estamos en el punto de mira hace mucho tiempo. Y yo lo que me temo es qué pactos hay en la sombra, qué se ha firmado aquí, qué es lo que está pasando de fondo, cuál es el papel de Zapatero, por cierto, que tiene aquí una residencia en Lojosa, Lanzarote, y viene súper a menudo también a las Islas Canarias. Ojo, este es un dato también interesante. Con todo lo que viaja este hombre por el mundo y tiene su mansión aquí en Lanzarote. También lugar escogido por Pedro Sánchez y su mujer para veranear aquí en Lanzarote y yo creo que lo que estás diciendo es solo la punta del iceberg. Lo que estamos aquí apuntando en este programa es la punta del iceberg. Bueno, de hecho, perdona María, se blanquea personajes como Felipe González, que pregunten en Hispanoamérica, gran terrateniente en Hispanoamérica, nacionalizado venezolano como Bono. Entonces, recomiendo a la gente que mire en el canal de Telegram Falcon Despega, que mire los 53 viajes de ida y vuelta que ha habido en estos 2 últimos años a la República Dominicana y se pregunte por qué se va a la República Dominicana, que revise la historia, que mire lo del oro, el famoso oro de Moscú, y que vea que en España se está repitiendo la historia con una salvedad, que los abuelos eran mucho más valientes, o los bisabuelos de muchos eran mucho más valientes que son lo que son sus nietos o sus bisnietos para proteger lo suyo. Fíjate qué difícil, lo suyo. El límite de España será el límite de los bolsillos de los financiadores de toda de su propia autodestrucción, que no somos ni más ni menos que los españoles. Hasta donde llegue el límite del bolsillo, de la paciencia de los españoles, hasta que no se den cuenta que están dedicándole más dinero a amamantar a un Estado criminal que a sus propios hijos, pues bueno, esto irá en declive. Y no es pesimismo, es un realismo evidente. A las pruebas me remito. Que alguien mire la España sin ir más lejos, y mira que estaba Rajoy y era una basura. Que mire la España de 2018, que la compare con esta de 2024 y que piense un poquito. Eso si no nos vemos como Venezuela dentro de unos años, y entonces la gente pues saldrá a la calle y la va a liar, ¿eh? Ojalá, porque los venezolanos al menos saben que viven en una dictadura. Y aquí tienes que aguantar leyendo tonterías de que te vote chapote y mamarrachadas como de no te voy a votar en las próximas elecciones, de gente que de verdad no se da cuenta que la gran realidad es la frase esa famosa de Stanley: lo importante no es lo que votas, lo importante es quién cuenta los votos. Pero es un círculo vicioso que yo a veces me pregunto si la gente no razona y no es capaz de hacer un puzzle básico que podría hacer un niño de 3 años. Pero bueno, sí. De hecho, estoy meditando mucho en la situación de España, que también lo hablaba con Ángela antes a micrófono cerrado, y el nivel de toxicidad entre las relaciones sociales, públicas, políticas, familiares, al que ha llegado España, a mí no deja de asombrarme cada día. Es decir, se ha convertido en un país muy tóxico, Sí. la forma de gestionar.
Sí, de relacionarse, de contar las cosas, Javier, bueno, tú lo sabes. Y lo que estás diciendo me parece realmente la clave de bóveda, ¿no? Que decían los constructores de las catedrales. Es decir, España es una catedral que se viene abajo, que tiene unos cimientos ahora que habría que removerlos, como estás diciendo, pero una buena revolución social interna. Falta mucha resiliencia, no aprendemos de los errores, repetimos y todo el tiempo tropezando sobre la misma piedra. Y esto es lo que a mí me provoca una profunda tristeza, porque aparte que la gente también, por otro lado, está tan cansada de tanta mentira que la gente se evade al final, no lee, no estudia, no investiga, y con suerte ven nuestros programas y al menos informamos, no desinformamos, pero que el periodismo de investigación también en España es algo que ha ido desapareciendo y que es una auténtica pena. Es buscar la gracia en España, es casi como Don Quijote y Sancho, tenemos que salir a la Mancha para luchar contra los molinos de viento, que son estos políticos, ¿no?, que tenemos. Ya lo dijo Cervantes. Es más, te cuento, María, Javier y yo sabemos perfectamente los problemas que hay con la censura. Yo soy periodista, que me corrige él, yo soy el colaborador más censurado del Diestro, uno de los más censurados, ¿no? Entonces, ver las formas, los artículos se cuelan y no los quitan del medio, o por lo menos no los quiten hasta una semana, 2 semanas después, porque se acaba dando cuenta de que les estamos atacando, ¿no? O sea, yo pienso que va a llegar un momento donde los españoles van a tener que reaccionar ya, ¿no? Porque ya no creo yo que soporten tan mala leche. Eso pensé yo después de los encierros ilegales, Ángel. Digo, bueno, esto en cuanto a la gente la dejen salir a la calle, pues de los encierros ilegales hace ya 4 años y la gente ni se acuerda. No sé cuál es el límite. La verdad es que yo no sé cuál es el límite de la paciencia. No, lo desconozco. Sí, echo de menos esto en España, ¿no? El que la gente haya aprendido de los últimos 4 años tan duros que hemos tenido, que mucha gente se ha quedado por el camino, que mucha gente ha perdido la vida, que mucha gente se ha arruinado, efectivamente a consecuencia de estos encierros ilegales que lo ha hecho el Tribunal Constitucional. O sea, no estamos opinando, estamos hablando de una sentencia y que me parece que la gente ya no piensa en aquello, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Y por otra parte, yo pienso mucho también, no sé si estáis de acuerdo conmigo, en qué futuro dejamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la gente que viene después, porque nuestra generación, al menos, Ángel y Javier, nosotros podemos decir todavía que nos enteramos de lo que está pasando. A veces hay mucho esfuerzo, que le dedicamos muchas horas, pero lo que viene detrás de nosotros está en otro mundo ya, que se merecen tener su juventud diferente a la nuestra, pero me preocupa que nadie coja el testigo y pueda dar un cambio, ¿no? A la gente de 20, 30 años que le toca ahora, ¿no? Esto también me preocupa mucho. Bueno, es una pena, pero es así. Por eso lo hacemos muchos también, por eso estamos aquí dando el callo muchos. Y nos enfrentamos, María, a algo más peligroso, que es la muerte de Europa. Tú fíjate a modo de, porque vamos a ir cerrando ya, a modo, por ejemplo, de lo que ha pasado en Francia con los Juegos Olímpicos, con toda esa simbología satánica y diabólica y sacrificios humanos, y María Antonieta con la cabeza ahí encima de las manos, ahí festejando la Revolución Francesa, que tú sabes perfectamente que fue un panfleto elaborado por los Illuminati en 1776. Entonces nos encontramos con muchísimos problemas. Francia ahora mismo es un estercolero de corrupción, de crímenes. En Inglaterra igual, un loco con un cuchillo matando niños en un colegio, ¿no? Entonces, la situación se está poniendo realmente peligrosa, ¿no? Y lo que tenemos que tratar es de frenar esto como sea, ¿no? Porque si no va a ser el fin de la cultura europea, y veo que muchos europeos se van a venir aquí a Perú, van a pedir auxilio, que les busquen un nuevo apartamento, que se van a vivir aquí más tranquilos, ¿no? Porque va a ser un continente inevitable. Sí, así es. Yo creo que el objetivo es liquidar a Europa y que además ponen todo el empeño. Y fijaos que hablamos de una Unión Europea millonaria, porque cuántos millones nos llegan de fondos europeos a España, lo mala gestión que se ha hecho con tantísimo dinero.
Que digo, es que no haya dinero, es que hay dinero, ¿no? Y estoy de acuerdo con vosotros. El titular sería quieren cargarse Europa y no saben cómo y cómo no morir en el intento, claro, porque ellos tienen su plan B y C. Yo siempre miro lo que hay detrás de cada cosa, ¿no? ¿Qué lobbies puede haber hasta donde llego, claro, humildemente, pero esto está gestionado por familias, por lobbies a nivel mundial y de momento son intocables. Y como decía muy bien Javier, Maduro no deja de ser un títere de otro tipo de grupos, de elementos, como está pasando con Europa, que no deja de ser un títere y que la Agenda 2030 es otro cuento, es otra carta trucada, marcada desde el principio, que lo saben perfectamente. Y yo siempre he dicho que Europa parece que nos ponen a prueba hasta qué punto llega el sufrimiento y el sacrificio humano, porque es que no es normal lo que está pasando con Europa. Y hasta que el ser humano diga hasta aquí hemos llegado, pues la gente seguirá tragando. Y es lo que tenemos que hacer gente como nosotros, es decir, que se puede decir basta ya hoy mismo, que no tenemos que seguir sufriendo para aprender que los corruptos tienen que estar entre las rejas y la gente honesta solo somos los que tenemos derecho a vivir en paz, ¿no? A vivir tranquilos. Ya no digo millonarios, digo vivir tranquilos, ¿no? Que parece que hoy en día... Claro. Así es. Pues nada, muchas gracias. ¿Quieres decir algo, María, antes de cerrar? Sí, el desastre de la educación que hay, de los libros de texto que son penosos, de la mala, el bajo nivel cultural que hay en las universidades, en las escuelas. Ojo, que esto me lo dicen los profesores, no lo dice María Montero, me lo dicen los profesores con una tristeza tremenda de cómo tratar de llegar a los alumnos. Y esta es la clave, la educación y la información. Y esa es nuestra misión. Agradeceros este ratito, este programa maravilloso. Enhorabuena a los dos por ser tan valientes. Y yo desde las Islas Canarias invitaros aquí a que aquí está vuestra casa. Cuando queráis os emplazo a hacer el programa aquí desde nuestras islas. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Gracias, Javier. Bienvenido. Gracias. Sabes que eres de la familia para nosotros, ¿no? Y estás invitado. Igual tú, María, haremos otro programa cuando tengamos una de esas maravillosas exclusivas que sacas, ¿no? Y por mi parte me despido de todos vosotros. Muchas gracias. Hay que informarse y hay que luchar por nuestros derechos. Gracias. Muchas gracias.